posición van a ser todos aquellos que midan, ¿qué cosa? A ver si alguno se anima a contestar. Nadie. Silencio absoluto. ¿No, che, nada? Son los que están en el centro de la muestra. Exactamente. ¿Sí? Esos tres estadísticos que nosotros vamos a trabajar están relacionados con las medidas centrales de la muestra. ¿Está bien? Son tres: la media muestral o promedio, la moda y la mediana. Seguro que con el primero no tuvieron problema, porque es el conocido, digamos, lo usan para sacar el promedio de las notas. El promedio decía, la suma de todos los datos de la muestra dividido el tamaño de la muestra, ¿sí? Voy a poner un ejemplo hiper sencillo para que todos entendamos. Voy a tomar notas, ¿sí? De, no sé, probabilidad estadística si quieren. Voy a poner solamente 5, o sea, voy a hacer una muestra muy pequeña para que sea más fácil de entender. Entonces, nuestra muestra, ¿se alcanza a ver? Guille o Soraya, eso es lo que veo. Sí, se ve. La muestra, si por lo menos los dos que estoy viendo, supongamos que alguien se sacó 5, después se sacó otro 5, un 7 y un 10. ¿Está bien? Esa es mi muestra, las notas. Entonces, ¿qué sería calcular el promedio? Bueno, sumar todos estos datos y dividirlos por el total, por el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra, en este caso, ¿cuánto es? Bueno, tengo 5 datos, por ende n vale 5. ¿Está bien? Todo eso tiene que estar entendido ya a esta altura. Quiero aclarar algo, que por ahí lo fuimos viendo en los videos y eso, pero por las dudas quiero dejarlo un poquito más claro. Estos datos son los valores de la variable, son los x sub i. ¿En eso estamos de acuerdo? ¿Esos son x sub i? Bien. Como yo la tengo ordenada acá, puedo decir que este es x1. O sea, este de acá es x1. ¿Estamos de acuerdo ahí? El que sigue va a ser x2, x3, x4, x5. ¿Eso está claro? Porque lo pregunto porque para las fórmulas es importante entender eso. Bien, lo voy a poner a todos. Este es x2, este es x3, x sub 4, x sub 5. ¿Está bien? Entonces, como esto es una muestra muy pequeña, lo primero que yo podría hacer es decir, bueno, hago 5 más 5 más 7 más 7 más 10, dividido el tamaño de la muestra, 5. Y hago la cuenta y listo. ¿Está bien? Pero, si ustedes leyeron el libro, había otras fórmulas, otras maneras de calcular esto mismo, que es esta que voy a usar cuando tenga muchos datos o tenga alguna tabla. Porque podría ser que primero yo tenga una tabla, o puede ser que la única información que tenga sea la tabla. Entonces, tenemos que... La veo a Paula. Te lograste conectar, buenísimo. Entonces digo, si yo tuviera una tabla, como la única información con la que cuento, entonces tengo que también saber cómo voy a calcular los estadísticos en base a la tabla. Fíjense, antes de pasar a la fórmula, perdón, me comí algo. Esta, en general, la vamos a escribir como la sumatoria de todos los datos. X1, X2, o sea, en general, X sub i. Con el i que va desde 1 hasta, bueno, hasta el final. Que el final que va a ser el tamaño de la muestra, o sea, n. Y todo esto dividido el tamaño de la muestra, que es n. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me escuchan bien hasta ahí? Ok. Bien. Esto en el libro creo que está puesto 1 sobre n por sumatoria de x sub i con i igual 1 hasta n. Bueno, está como distribuido el denominador. ¿Está bien? ¿Esta fórmula está clara? ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Ok, bien. Entonces decía, supongamos que yo estos datos los tenía en una tabla. Esa tabla sería de frecuencias no agrupadas. Eso también yo quiero pensar que a esta altura ya está claro. Yo sueño que eso está claro. Bien, tendría los x sub i acá, o sea, los valores de la variable, y en el otro, la frecuencia absoluta. Entonces, ¿cuántos datos distintos tengo? Bueno, tengo 3, el 5, el 7 y el 10. 5, 7, 10. Y acá tengo que poner cuántas veces se repite cada valor en la muestra. Es decir, el 5 está 2 veces,
el 7 está 2 veces y el 10 está una vez. Entonces, esperen que tengo más tablas que me voy a matar un golpe. Entonces, en vez de hacer todo esto, no pasaba nada acá porque eran 5, pero estoy pensando a futuro en tener una muestra más grande. Entonces, en vez de hacer esto, una opción sería, bueno, en vez de hacer 5 más 5, hago 5 por 2. En vez de 5 por 2, este 2 es la cantidad de veces que está el dato en la muestra. Esta frecuencia es justamente lo que cuenta la frecuencia absoluta. Más, y en vez de hacer 7 más 7, 7 por 2. Más 10 por 1. Sobre el tamaño de la muestra, que es 5. ¿Se entiende esto? ¿Estamos claros acá? Entonces, esto, si lo quiero escribir con la fórmula general, no sé si con un caso particular, va a ser el promedio, o la media muestral, es la sumatoria, porque fíjense que es una suma esto, ¿de quién? Bueno, de cada dato por su frecuencia, o sea, x sub i por f sub i. Y este i va desde 1 hasta ¿dónde? Les pregunto. A ver si alguno se anima a contestar. ¿A n? No. ¿O sí? No sé. ¿Tengo que llegar hasta 5? Fíjense, tengo 5 términos acá. No, 3. Hasta la cantidad de términos que tiene la tabla. Exactamente. Es porque va a depender de los valores distintos. ¿Está bien? Siempre alguien iba a pisar el palito, yo sabía. Recuerden que en algún momento en el libro tiene que haber mencionado que en K son los valores distintos y K es menor o igual a N. ¿Está bien? Entonces, este va a llegar hasta acá. Hasta la letra K, ¿no? ¿Estamos? Sí, todo dividido por el tamaño de la muestra. Eso sí no cambia. ¿Hasta ahí se entiende esta fórmula? ¿Estamos bien con esta? Y después me parece que había una más que hacía referencia a la marca de clase. ¿La leyeron a esa? ¿Llegaron hasta ahí? Que sería simplemente, en vez de usar el dato real, es usar la marca de clase. Eso es en el caso que tengamos alguna tabla agrupada, de frecuencias agrupadas. Entonces yo acá tengo intervalos y todo. ¿Se ve hasta ahí? ¿Se alcanza a ver? Sí. Yo tengo intervalos. Si no tuviera nada más que la tabla, o sea que yo no conozco los verdaderos datos de la muestra, sino que solo la tabla, yo puedo saber, digamos que esto es de 1 a 4, no sé. Y acá hay un 3. ¿Qué me dice esto? Bueno, que entre 1 y 4 hay 3 valores, pero yo no sé si vale justo 1, 1,5, 2, 2,3. Entonces, no tengo los datos reales. Y lo que se hace en este caso es agregar la nueva columna donde está la marca de clase. Esto lo vimos ya, ¿me parece? En alguna de las tablas, previamente, tiene que estar. De la marca de clase. Alguien que me conteste, ¿se acuerdan lo de la marca de clase o no? Alguien me hace que no con la cabeza. La marca de clase es el punto medio de este intervalo. Sí. ¿Sí? Entonces es la suma dividido 2. ¿Bien? En este caso 2,5, si la matemática... Sí, no sé quién me habló. Me acerco. Sofía, estaba en un ejercicio. Claro, me parece que sí, en algún lado había aparecido ya. Pero bueno, cualquier cosa revean eso, es simplemente porque, a lo que voy es, si yo, la única información que tengo es una tabla de datos agrupados, como no sé exactamente los valores, calculo la marca de clase. Eso búsquenlo, es una sencilla, es el punto medio del intervalo la marca de clase. Pero entonces yo voy a decir, en este caso, hago como una aproximación sería, no es la realidad, ¿está bien? Pero puedo decir que aproximadamente puedo tomar este valor 2,5 como el representante de este intervalo. Entonces voy a decir, bueno, hay 3, 2,5 en esta muestra. Por supuesto que todo eso no es exacto, es una aproximación a la realidad, pero si es lo único que cuento con la tabla de frecuencias agrupadas, entonces lo único que puedo hacer es tener una aproximación de esa realidad.
Y lo que ocurre con esta fórmula, ya estoy haciendo un lío con el pizarrón, ¿sí? Si yo contara solo con la tabla de datos agrupados, entonces el promedio lo voy a calcular, pero voy a hacer 1 sobre n por la sumatoria, y no puedo poner x sub y como acá, porque no los tengo. Entonces voy a poner las marcas de clase. X sub y, marca de clase, por la frecuencia, y este i va a ir de 1 hasta acá. ¿Estamos hasta ahí? Los miro un poquito a ver si estamos bien o no. ¿Se me perdieron? ¿No? Está bien. Ok. ¿Cómo estoy con el tiempo? Estamos bien. Bien. Recién voy por el promedio. Es el primero, ¿sí? Yo le dejé acá, no sé si se alcanza a ver. Es una preguntita que no me quiero ir hoy sin que quede esta pregunta ahí, que es pregunta de final prácticamente, para que vean que yo no cambio ni en cuarentena con mis ideas. ¿Cuál es el más representativo? Entonces, de los de posición, ¿cuál es el más representativo? Y después, de los de dispersión, ¿cuál será el más representativo? ¿Está bien? Esta, como no vamos a tener tiempo hoy, se las voy a dejar picando, ¿sí? Lo vamos a poner a discusión en el foro, ¿sí? Como para charlarlo posterior. Pero es pregunta de final, ¿sí? Está buena. Está para analizar. Bien. Si no tengo nada más para decir acá, borro. ¿Estamos? ¿Borro nomás? Ok. Me voy a dejar eso porque la vamos a usar. Ahí. La que sigue. La moda. Bueno, ese es más fácil. Creo que todos deben haber entendido la moda. El dato que más se repite. Es la idea de moda, de que lo que más se usa, lo que está de moda, bueno, en ese sentido. ¿Está bien? Entonces, lo que más se repite es la moda. En esa muestra voy a agregar un número, voy a agregar un 7 acá. O para hacerlo, voy a decir un 7. Da igual, ¿sí? Agregué 1. ¿Está bien? Ahora, con esta nueva muestra, ¿cuál es la moda? A ver, alguno que se me anime a contestar. 7. 7. Porque es el que más se repite. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se simboliza la moda? Con una M minúscula. No hay que confundirse porque el otro es con M mayúscula. Entonces es importante, ¿sí? La minúscula para la moda, la M mayúscula para la mediana, que es el que voy a explicar ahora a continuación. Entonces, al agregar ese dato, la moda en ese caso es 7, porque es el dato que más se repite. Es fácil de hacerlo. Si yo tuviera una tabla, me fijo en la frecuencia absoluta. La que sea más alta, la que tenga la frecuencia absoluta más alta, el valor de la variable es el valor de la moda, no de la frecuencia, el de la variable, ¿está bien? A ver, algo rapidito. La misma tabla de recién, que no sé por qué la borré. 5, 7, 10. Ahora con este cambio, tengo 2, 3, 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo sé cuál es la moda? Me fijo acá. ¿Cuál es el valor más alto de la frecuencia absoluta? 3. ¿La moda es 3? No, porque ni siquiera es un dato de la muestra. La moda es 7. Es el valor de la variable. ¿Se entiende? ¿Está claro? Ok. Ahora, ¿dónde la queja? Si no está, como antes, ¿cuál es la moda ahí? Pregunta para ustedes. ¿Un 6 no era un promedio entre las dos que se repetían? No. No. El No 5 y el hay 7 son los dos la moda. Claro. 5 y 7. Exactamente. En este caso podríamos decir que es bimodal, o sea que tiene dos modas, que son el 5 y el 7. ¿Qué pasa si agrego un 10? Todos son moda acá, están todos de moda. Es trimodal. Es tricontramodal. Y si sigo así, llego a la cuarentena modal. Bien. Podríamos también decir que no tiene moda. Esa sería otra opción. ¿Está bien? Decir, bueno, esto no tiene moda, porque no puede estar todos de moda. No, así no. Todos lo pueden estar de moda. Entonces, otra opción sería decir, bueno, no hay moda. ¿Está bien? Sonia, o sea, si hay más de 2 modas, no tiene moda. Diríamos que no tiene moda. No hay una, justo iba a preguntar eso, una ley
¿Cómo decido eso? Pueden tomar la decisión que quieran. Generalmente va a depender de qué estoy analizando. ¿Está bien? Nosotros, fíjense que lo hacemos de manera abstracta porque queremos aprender a usar las fórmulas, ver cómo se aplica. No estamos en una situación concreta. ¿Está bien? Pero bueno, ¿sí? Y cuando mucho, si hay dos que se destacan más, no tengo 100 datos, y hay dos datos que se repiten, no sé, 30 veces contra los otros, bueno, el día es bimodal. ¿Está bien? Bueno, ahí hay que tomar un poquito de decisión. Vuelvo a ese. ¿Estamos con la moda? Pasamos a la mediana, entonces. Y la mediana tiene dos formulitas. ¿Qué es la mediana? Bueno, simplemente el dato central. O sea, el valor de la variable que se ubica en el centro. Lo que decía Sofi recién de sacar el promedio tiene que ver con la mediana, no con la moda. Me parece que de ahí venía la confusión. ¿Cómo la voy a calcular? Bueno, tengo que ordenar los datos de menor a mayor. O sea que ya, ¿a quién descarto en esa situación? ¿A quién no le voy a poder calcular la mediana? Cric, cric. La muestra sigue siendo esta, la primera. 5, 5, 7, 7. En general, digo. Ahora voy a la muestra, pero digo en general, cualquier ejercicio que yo tenga, ¿siempre puedo calcular la mediana? No, si está en intervalos. No, siempre que tenga más de 2 elementos. Ajá. ¿Y si la variable es cualitativa? Se mide ordeno de menor a mayor. Ah. Ese es el día de la cuestión. Para el promedio me lo salteé totalmente, pero me cayó la ficha ahora. El promedio tampoco puedo sacar promedio de una variable cualitativa, porque ¿cómo sumo los datos? Si fuera el ejercicio del otro día que era sin estudios, estudios primarios, estudios secundarios, ¿cómo sumo? No puedo. ¿Está bien? Entonces, ni el promedio ni la mediana los voy a poder calcular si la variable es cualitativa. Porque no puedo sumar nada, no puedo ordenar de menor a mayor. ¿Está bien? La moda sí, porque puedo decir cuántos datos cuál es el dato que más se repite. ¿Está? Les regalé algo para cuando lleguen a que tengan que calcular los estadísticos, de regalos. Entonces, mediana. Ordenamos los datos de menor a mayor y me quedo con el dato central. En este caso en particular lo puedo hacer porque tengo 5 datos. El dato del medio es este. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces la mediana en este caso es esa. Ordené de menor a mayor y tomé el dato central. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Ahora, ¿qué hubiese pasado si tenía un dato más, como el 7 que había agregado hace rato? Bueno, ahora vamos a ver ese caso. En primera instancia, acá tengo una cantidad impar de datos. O sea, el n es impar. Entonces, la mediana, que en este caso particular sabemos que es 7, ya vimos, ¿cómo se calcula? Es x sub n más 1 sobre 2. Fíjense, ¿cuánto vale n en este caso? Vale 5. Entonces, n más 1 son 6, dividido 2 son 3. En este caso, m es el dato x sub 3. Justo. Claro. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para encontrar el dato del medio? Bueno, si tengo una cantidad impar, le sumo 1 y lo divido por 2. Y ese me da justo el dato del medio. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda con esto? Hay muchos que no veo, así que supongo que no. Bien. Entonces decía, ¿qué pasa si agrego un dato más? Lo que voy a hacer ahora es, lo voy a poner acá para mantener el orden, ¿sí? 7 es el 7 que había puesto hace rato, x5 va a ser este, y el 10 que estoy poniendo al final, x6. ¿Está bien? Ahora ya no tengo una cantidad impar, sino tengo una cantidad par de datos. ¿Está bien? Entonces, si yo lo divido al medio cual pizza que la corto al medio, estoy acá. ¿Sí? Ahí justo al medio no hay un dato. Tengo todo esto para acá y todo esto para allá, pero ahí justo al medio, como pasaba recién, no hay ninguno. Perdón. Entonces, en este caso tenemos que hacer el promedio de estos dos. Que eso es lo que decía Sofía en el otro, que era para la mediana. Entre estos dos haría el promedio. Bueno, justo 7 y 7, el promedio 7, no hay mucho problema. Pero la cuestión es, me voy a borrarlo acá, ¿cómo es que lo voy a calcular?
Entonces, si el n es par, la mediana es x n sobre 2 más x n más 1 sobre 2. No, n sobre 2 más 1, si no me da la cuenta ni de casualidad. N sobre 2 más 1 sobre 2. ¿Se alcanza a ver esta letrita tan chiquita que hice? ¿Se ve? ¿No? La hago más grande. Yo estoy viendo el pizarrón ahora. Sí, por favor. ¿Lo hago más grande? Se ve Dale, apenas. dale, ahí lo agrando. No estoy acostumbrada a estas cuestiones tecnológicas, chicos. Te van a ver paciencia. Estamos todos en un momento de aprendizaje. Entonces decía, x n sobre 2 más x n sobre 2 más 1. Aquí se lo que me quedó, sobre 2. ¿Ahora sí se ve? Sí, ¿Ahora sí? Genial. Igual lo tienen eso, todas las fórmulas están en el libro, ¿está bien? Entonces, el n, en este caso vale 6, ¿sí? Entonces, acá va a ser 6 sobre 2, que es 3, y acá, o sea, x sub 3, para este caso en particular. X sub 3 más, ahora es n sobre 2, que da 3, más 1. X sub 4 sobre 2. ¿Ahora sí? Y bueno, ¿y quién es x sub 3? En nuestro caso. X sub 3 es 7. ¿Quién es x sub 4? Bueno, el que le sigue. 7 también en este caso. Sobre 2, esto da 7. ¿Alguna duda, chicos, con esto? no, ahora me lo aclaraste. ¿Bien? Lo que el libro no te aclaró, El apunte no lo entendía. no se entiende nada, es terrible, sí. Sí, me lo imaginé, me lo reimaginé que iba a pasar eso. Sí, son muchas fórmulas y... Sí, Sonia, ¿podrías explicarlo en el caso de cuando tenemos las tablas, sobre todo las tablas de frecuencias agrupadas? Me recontra costó entenderlo ahí. Bien. Me parece, ahora no lo tengo muy fresco, pero que ustedes en la guía de ejercicios tenían, hicieron una tabla de frecuencias agrupadas en base a unos datos. ¿Está bien? O sea, tienen todos los datos y tienen la tabla. Entonces ahí tienen dos opciones. Una es trabajar con los datos, es decir, tendrían que ordenar todos los datos de menor a mayor, eran unos cuantos, pero lo pueden hacer si quieren, buscar los dos datos centrales y sacarles el promedio, o el dato central, porque no me acuerdo si era par o impar. ¿Está bien? Entonces, eso sería medio artesanal. Es una opción. La otra opción es trabajar con la tabla, que era lo que yo decía inicialmente. Si trabajan con la tabla, van a tener que recurrir sí o sí a la marca de clase. Entonces, este trabajo lo van a hacer con la marca de clase. No sé si es esa la duda. ¿Está bien? Sí, Sonia, gracias, era eso. Ok, y después, ¿cómo buscar el n? Esa puede ser otra cuestión que por ahí moleste. Cualquier dato, no importa. La f, pero estoy inventando así sobre la marcha. No sé ni cuántos puse. Puse 10, 12, 14, 18. Ay, bien, entonces, supongamos que tenemos esta situación. Hay datos ahí, no importa cuáles, ¿sí? Y tengo que buscar estos, ¿no? ¿Dónde están? ¿Se entiende lo que digo? ¿Qué valor toman? A ver, vamos a hacerlo con datos concretos. Para que no piensen que es lo que sí. ¿Se ve esto que estoy haciendo? ¿O es muy chiquito? Mire, voy a poner en orden, de una pavada. Yo digo, listo. Para hacer este cálculo, como es par, para hacer este cálculo, tengo que encontrar el x sub 9 primero. ¿Me siguen ahí? Es 18 sobre 2, la 9. El x9. ¿Dónde está el x9? Bueno, puedo mirar la frecuencia acumulada también. Acá tengo dos datos, hasta acá tengo 5, hasta acá tengo 12, 14, 18. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Háganme sí con la cabeza, ¿sí o no? ¿Dónde está el dato 9? Bueno, hasta acá tengo dos datos, hasta acá tengo 7, hasta acá tengo 12 datos. Hasta acá digo, hasta acá hay 12 valores de la variable.
¿Sí? ¿Estamos con eso? Entonces, X9, ¿cuánto va a valer? Y bueno, si hasta acá había 5 datos y hasta acá hay 12, o sea, hasta acá tengo el X sub 12, a eso me refiero. Entonces, el X sub 9 vale 3. Se me perdieron, ¿no? Las caras, ¿verdad? A ver. La tabla la ven. Me quedo tranquila que la están viendo. Supónganse que yo voy a poner todos los datos. Como el tamaño es 18, esto es hacer X sub 9 más X sub 10 sobre 2. ¿Eso sí? Ok. Entonces la pregunta es, ¿dónde está X9? Yo les digo ya que es 3. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, fíjense. ¿Cuánto vale X? El X sub 1 vale 1. ¿Estamos de acuerdo? El X sub 2, ¿cuánto vale? El segundo dato de la muestra, ¿cuánto vale? Alguien que me conteste, por favor. 2. No, porque tengo 2X que valen 1. Vale 1, dale, Ayelen, sí. El X3, ¿cuánto vale? Bueno, unos hay 2, o sea que no hay más X que valgan 1. El próximo valor es 2. ¿Cuántos 2 tengo que poner? 3. ¿Hasta ahí estamos? ¿Y qué valor sigue ahora? ¿Sigue un 2? No, ¿qué sigue? Sigue 3. ¿3? ¿Qué tengo que poner? Creo que son 7, no alcanzo a ver. 7, sí, muy chiquito, perdón. Ya no tengo más lugar. 7, 3. Bueno, dale. 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos datos puse hasta ahora? Bueno, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 datos tengo hasta acá. 12. 12, la frecuencia acumulada, lo que acumulé hasta acá. ¿Está bien? ¿Y qué valores necesitaba? Necesitaba el X sub 9 y el X sub 10. No hace falta que siga poniendo. 2, 4, 6, 8, X9 es este. Y el de al lado, obviamente, X10. ¿Se entiende? Entonces, lo hice solamente para que me entiendan lo que estoy haciendo. Podría haber seguido y poner todos los datos, si quería, ¿sí? Los 18 datos. Pero si yo hubiese tenido esto inicialmente y quiero calcular la mediana, tenía que buscar el dato que está en la ubicación número 9 y el dato que está en la ubicación número 10. ¿Y de dónde lo saco? Y bueno, miro la tabla. Si hasta acá tengo tantos datos, hasta acá tengo 12 datos, que son todos 1, 2 y 3, como hicimos acá, y hasta acá tengo 5 datos, o sea, acá estoy, con en ese renglón ahí, tengo 1, 1, 2, 2, 2, entonces X9 y X10 vale 3, porque están en esa franja.